En el presente video se pretenden estudiar las ecuaciones fasoriales de Maxwell para medios homogéneos, lineales, isótropos y no dispensivos, como principios de la teoría del campo electromagnético clásica. El objetivo general será definir las ecuaciones fasoriales de Maxwell para medios homogéneos, lineales, isótropos y no dispensivos, partiendo del conocimiento alcanzado previamente en los cursos de electromagnetismo. Los aspectos fundamentales a abordar serán las ecuaciones de Maxwell integrales como principio de la teoría del campo electromagnético, las ecuaciones diferenciales de Maxwell, las ecuaciones integrales y diferenciales de Maxwell en forma fasorial y las ecuaciones materiales de los medios. Para comenzar, es bueno establecer una diferencia entre los métodos empleados en los cursos de electromagnetismo y los métodos empleados en los cursos de teoría del campo electromagnético. La meta final en los cursos de electromagnetismo que tradicionalmente se encuentran en los libros de física general es establecer las leyes de Maxwell en forma integral. Por ello, el método predominante de exposición en dichos cursos es el método inductivo, puesto que se parte de situaciones concretas hasta llegar finalmente a establecer los principios generales abstractos, que son en estos cursos las ecuaciones de Maxwell. O sea, esquemáticamente podríamos representarlo así. O sea, en los cursos de electromagnetismo se parte de lo concreto y por un método inductivo se llega a las ecuaciones de Maxwell, que es lo que se considera más abstracto. Otra situación sucede en los cursos de electrodinámica o de teoría del campo electromagnético clásico. En estos casos se toman las ecuaciones de Maxwell como los principios más abstractos de la teoría y a partir de ellas se comienzan a explicar diversas situaciones concretas. En este caso, el método predominante es el deductivo. Esquemáticamente sería del siguiente modo. Se tiene la teoría del campo electromagnético, que parte de los principios más abstractos o ecuaciones de Maxwell, y de forma deductiva se empiezan a explicar todas las situaciones concretas posibles. Así pues, en este video se consideran como conocidas las ecuaciones integrales de Maxwell establecidas en los cursos de electromagnetismo. Vamos a pasar a recordarlas. Son la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el vector de inducción magnética, la ley de Faraday-Henry, la ley de Ampere-Maxwell y también se agrega la ecuación de continuidad. Vamos a expresar brevemente a qué conclusiones se llega en estos cursos de electromagnetismo. La ley de Gauss para el campo eléctrico establece que el flujo del campo eléctrico E a través de una superficie cerrada está determinado por la carga neta encerrada por dicha superficie. Por otro lado, la ley de Gauss para el vector de inducción magnética establece que el flujo del vector de inducción magnética a través de una superficie cerrada siempre es cero, como una evidencia de que no existen monopolos magnéticos. Por su parte, la ley de Faraday-Henry establece que un cambio en el tiempo del flujo de inducción magnética B a través de la superficie S genera un campo eléctrico circular E alrededor de la curva que bordea a dicha superficie. La ley de Ampere-Maxwell, que se parece a la anterior, pero es un poquito más complicada, establece que las causas posibles para generar un vector de inducción magnético circular alrededor de una curva que bordea una superficie S son dos. Pueden ser dos. Uno, una corriente eléctrica de conducción y dos, un cambio en el tiempo del flujo del campo eléctrico a través de la superficie S encerrada por dicho contorno. También en los cursos de física general se suelen definir magnitudes físicas nuevas y las relaciones que existen entre ellas. Aquí las denominaremos ecuaciones materiales de los medios. En la mayoría de los textos se establecen tres. La primera es la relación entre el vector desplazamiento eléctrico y el vector intensidad del campo eléctrico. La segunda relación es el vínculo que se establece entre el vector inducción magnético y el vector intensidad del campo magnético. Una tercera relación es el vínculo que se establece entre la densidad de corriente eléctrica y el vector intensidad del campo eléctrico. Aquí se introducirá una cuarta relación, que es el vínculo que se establece entre la densidad de corriente magnética y el vector intensidad del campo magnético. Como es evidente, esta cuarta ecuación, de cierto modo, reconoce la existencia de monopolos magnéticos, cosas que, como se sabe por las ecuaciones de Maxwell, no es posible. No obstante, esta ecuación se introduce por razones prácticas que se explicarán más adelante.
Conviene recordar también que para caracterizar los diferentes medios donde estará presente el campo electromagnético, se definen una serie de magnitudes como la permitividad dieléctrica del vacío, la permeabilidad magnética del vacío, la permitividad dieléctrica relativa, que como su palabra lo indica, relativa, es una relación que se establece entre la permitividad dieléctrica del medio y la permitividad dieléctrica del vacío, y la permeabilidad magnética relativa, que es una relación que se establece entre la permeabilidad magnética del medio y la permeabilidad magnética del vacío. En algunos cursos de electromagnetismo más avanzados, no solo se establecen las ecuaciones integrales de Maxwell, sino que también se introducen las ecuaciones diferenciales de Maxwell. Para hacer ese tránsito de las ecuaciones integrales de Maxwell a las ecuaciones diferenciales de Maxwell, se suelen utilizar dos teoremas que se establecen en los cursos de matemática, o sea, en los cursos de análisis vectorial, que son el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. No obstante, con frecuencia, estos dos teoremas se introducen en los mismos cursos de electromagnetismo avanzado que hemos estado mencionando. Como no es el caso general, vamos a explicar a continuación en qué consisten estos dos teoremas y de cierto modo a ejemplificar cómo se puede hacer este tránsito de las ecuaciones integrales de Maxwell a las ecuaciones diferenciales. Comenzaremos por precisar qué es lo que se dice en el teorema de Gauss. En el teorema de Gauss se establece un vínculo entre la divergencia del vector C en un volumen V con el flujo de ese mismo vector a través de la superficie cerrada que limita a dicho volumen. Para ilustrar cómo emplear el teorema de Gauss, vamos a pasar de la ley de Gauss para el campo eléctrico en forma integral a la ley de Gauss para el campo eléctrico en forma diferencial. Partiendo de la ley de Gauss en forma integral, se puede sustituir la carga por la integral de la densidad eléctrica volumétrica, y teniendo en cuenta que la permitividad dieléctrica por la intensidad del campo eléctrico no es más que el vector desplazamiento eléctrico, se puede escribir la ley de Gauss de la siguiente manera. Si ahora se sustituye el vector desplazamiento D por el vector C en el teorema de Gauss, se puede afirmar que la integral de la superficie cerrada del vector desplazamiento D es igual a la integral volumétrica de la divergencia del vector desplazamiento. Como consecuencia, ahora en la ley de Gauss se puede sustituir la integral de la superficie cerrada del vector desplazamiento por la integral volumétrica de la divergencia del vector desplazamiento, obteniéndose entonces dos integrales volumétricas, una que relaciona la divergencia del vector desplazamiento con la densidad volumétrica de carga. Como ambas integrales son volumétricas, no queda más remedio que aceptar que los integrandos son idénticos. Esta forma de proceder para obtener la ley de Gauss para el campo eléctrico en forma diferencial a partir de la ley de Gauss en forma integral puede extenderse para el caso del vector de inducción magnética. O sea, el procedimiento es muy similar porque las expresiones son casi iguales. La única diferencia es que el resultado va a dar que la divergencia del vector inducción magnética es igual a cero, porque no hay cargas magnéticas aisladas. Ahora precisemos qué dice el teorema de Stokes. En el teorema de Stokes se vincula el flujo del rotor del vector C a través de la superficie S con la circulación de ese vector por el contorno cerrado L que limita a dicha superficie. Para ilustrar el empleo del teorema de Stokes, a modo de ejemplo, se pasará de la ley de Faraday-Henry en forma integral a dicha ley en forma diferencial. Partiendo de la ley mencionada, se puede observar que la integral de la izquierda, o sea, la integral del campo eléctrico por el contorno cerrado L, puede sustituirse por la integral de superficie del rotor del campo eléctrico por el teorema de Stokes, con lo cual la ley de Faraday-Henry puede escribirse de la siguiente manera.
Si ahora se introduce la derivada con respecto al tiempo dentro de la integral, nos queda una igualdad de dos integrales de superficie, por lo cual los integrandos tienen que ser iguales. Y eso da como consecuencia la ley de Faraday-Henry en forma diferencial que estábamos buscando. Siguiendo un procedimiento análogo, se puede pasar de la ley de Ampère-Maxwell en forma integral a la ley de Ampère-Maxwell en forma diferencial. Y también se puede obtener la ecuación de continuidad en forma diferencial. Observando nuevamente tanto las ecuaciones integrales de Maxwell como las ecuaciones diferenciales de Maxwell, no es difícil notar que ellas son dependientes tanto de las coordenadas espaciales como del tiempo. En física y también en ingeniería, con el propósito de simplificar el trabajo matemático, se busca la manera de obtener unas ecuaciones de Maxwell que no sean dependientes del tiempo. A estas ecuaciones se les conoce como ecuaciones fasoriales de Maxwell. Antes de proceder a obtener las ecuaciones fasoriales de Maxwell, conviene recordar o tener presente algunas cuestiones desde el punto de vista matemático. Y es la siguiente. Se puede demostrar que si una magnitud ya sea escalar o vectorial, pero que varía armónicamente en el tiempo, o sea, dependiente de las funciones trigonométricas, por ejemplo, entonces siempre es posible escribirlas de forma tal que se puede separar la parte que depende de las coordenadas de la parte que depende del tiempo, de la siguiente manera. En esta visión esquemática, lo que se quiere destacar es que si C, digamos que en este caso es una magnitud física vectorial, que depende nada más de la coordenada X y es dependiente del tiempo, pero dependiente del tiempo armónicamente, no de cualquier manera. Entonces, esa expresión que es dependiente armónicamente del tiempo, se puede separar la parte de ella que depende de la coordenada de la parte que depende del tiempo. Se puede separar de esa manera. Lo que va a tener significado será la parte real de ese producto o la parte imaginaria de ese producto, en dependencia de cómo sea la dependencia de C armónicamente en el tiempo. Digamos, si depende de la función coseno, si depende de la función seno. Eso se verá a través de un ejemplo para comprenderlo mejor. Para ilustrar con un ejemplo concreto, asumamos que el vector C, que depende de las coordenadas y del tiempo, realiza esa dependencia a través de la función coseno. Si se intenta representar gráficamente esta función, se puede observar que a medida que cambia la posición X, la magnitud del vector cambia. No solamente cambia la magnitud, varía la posición en el eje X, sino que también cambia la orientación del vector. Una vez se apunta en la dirección positiva del eje Y y otra vez se apunta en la dirección negativa del eje Y. La dependencia con respecto al tiempo se puede comprender si se varía el tiempo como un movimiento de esa dependencia a lo largo del eje X. Eso se pudiera visualizar de una forma muy bonita utilizando un software, digamos en MATLAB, y haciendo que el tiempo varíe. Cuando varía el tiempo se puede observar que hay un movimiento de esa onda a lo largo del eje X, o sea, a lo largo de la dirección positiva del eje X. Para no dejar de ilustrar la dependencia armónica en el tiempo y en la posición de C, lo tomaremos como una magnitud escalar y haremos dos representaciones gráficas con un software para un tiempo fijo y para un tiempo variable. En el caso del tiempo fijo, se va a mostrar cómo la amplitud cambia a medida que cambian los valores de la posición X. Y la representación es estática porque el tiempo es fijo. Sin embargo, si hacemos el tiempo variable, se puede observar que la onda se mueve en la dirección positiva del eje X. Siempre que se tenga menos beta por X, la onda se va a mover en la dirección positiva del eje X. Si hubiésemos puesto más beta por X, la onda se movería en la dirección negativa del eje X. Es algo que se puede demostrar fácilmente con el mismo software, pero que no vamos a hacer aquí ahora. Ahora bien, aceptado que el vector C depende de la posición y del tiempo, a través de la función coseno, se puede arbitrariamente formar un número complejo agregando la función seno para establecer la siguiente igualdad. Que la igualdad se cumple es evidente si lo que se toma de lo que está entre llaves es solamente la parte real,
que es lo que significa esa RE delante, resulta que esa parte real es precisamente C sub 0 por el coseno de omega t menos beta por x por el vector A sub i, que es lo que se encuentra en la parte superior. Ahora bien, la expresión que se encuentra entre llaves puede escribirse de una manera más compacta, recordando la identidad que establece que Euler a la j cualquier ángulo es idéntico al coseno de ese ángulo más j seno del ángulo. Utilizando las propiedades algebraicas conocidas, se puede separar la parte que depende de las coordenadas de la parte que depende del tiempo de la siguiente manera. Y si ahora se agrupa lo que depende de las coordenadas más el vector A sub i en una única expresión, se puede escribir que C en función de la posición y el tiempo va a ser igual a la parte real de una función vectorial que solamente depende de las coordenadas multiplicada por e a la j omega t, que era lo que se quería obtener. Queda demostrado en este ejemplo que cuando una función vectorial depende del tiempo armónicamente, siempre es posible separar la parte de ella que depende de las coordenadas de la parte de ella que depende del tiempo. A la parte de ella que depende solamente de las coordenadas es a la que se le denomina forma fasorial del vector. En este caso, C sub S es la forma fasorial del vector C, que es función de X y de T. Si la dependencia armónicamente en el tiempo del vector C no se realiza a través de la función coseno, sino que se realiza a través de la función seno, como en la siguiente expresión, no es difícil demostrar, por un procedimiento totalmente análogo, que la forma fasorial del vector C sigue siendo la misma. Solo que ahora se recupera el vector en el dominio del tiempo tomando la parte imaginaria del producto de esa forma fasorial por e a la j omega t y no tomando la parte real como se hizo en el caso anterior. Cabe hacerse la pregunta de qué es lo que sucede si se derivan o se integran las expresiones que hemos obtenido anteriormente. Por ejemplo, si se deriva la expresión en la cual el vector C se expresa como la parte real del producto de la forma fasorial por e a la j omega t, resulta lo que veremos a continuación. En el caso de que se integre la expresión, resulta el siguiente resultado, lo cual se puede comprobar fácilmente con un poco de análisis. Estos dos últimos resultados que hemos obtenido son de vital importancia para pasar de las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo a las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial. Tanto las ecuaciones diferenciales de Maxwell como las ecuaciones integrales de Maxwell en el dominio del tiempo pueden pasarse a la forma fasorial, como hemos venido diciendo. Y para ello es vital conocer estas dos expresiones que hemos obtenido ahora. Para poder obtener la forma fasorial de las ecuaciones integrales de Maxwell, se debe considerar que en las ecuaciones integrales de Maxwell, que dependen del tiempo, las magnitudes vector intensidad del campo eléctrico, vector inducción magnética, vector densidad de corriente eléctrica y la densidad de carga eléctrica no varían de cualquier forma en el tiempo, sino vamos a suponer que varían armónicamente en el tiempo. Como se ha venido diciendo, si esas magnitudes varían armónicamente en el tiempo, entonces siempre será posible separar la parte de ellas que depende de las coordenadas de la parte de ellas que depende del tiempo. La parte de ella que depende de las coordenadas es lo que hemos venido denominando forma fasorial del vector. Teniendo las ecuaciones integrales de Maxwell en el dominio del tiempo, donde las magnitudes que están presentes en ellas varían armónicamente en el tiempo, y recordando que la derivada y la integral de las magnitudes que varían armónicamente en el tiempo vienen dadas por la siguiente expresión, no resulta muy difícil obtener unas ecuaciones integrales de Maxwell que son totalmente independientes del tiempo. A estas ecuaciones de Maxwell se les conoce como ecuaciones fasoriales de Maxwell en forma integral.
Para obtener la forma fasorial de las ecuaciones diferenciales de Maxwell, se procede de forma totalmente análoga a como se hizo con las ecuaciones integrales. O sea, partiendo de las ecuaciones diferenciales de Maxwell, que son dependientes del tiempo, consideramos que las magnitudes que están presentes en ellas no dependen de cualquier forma del tiempo, sino vamos a considerar que dependen armónicamente del tiempo. En ese caso, como hemos venido diciendo, se puede separar la parte que depende de las coordenadas de la parte que depende del tiempo, de esas magnitudes. Si ahora nuevamente recordamos que la derivada de magnitudes que dependen armónicamente del tiempo vienen dadas por la siguiente expresión, entonces es bastante fácil obtener unas ecuaciones diferenciales de Maxwell que son totalmente independientes del tiempo, que se conoce como ecuaciones diferenciales de Maxwell en forma fasorial, o a veces como ecuaciones complejas de Maxwell. Como las ecuaciones fasoriales de Maxwell no son dependientes del tiempo, las operaciones matemáticas resultan más fáciles con ellas que con las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo. Y es por ello que normalmente en los cursos de ingeniería se suele operar preferentemente con estas ecuaciones. A modo de ejemplo, vamos a pasar de la ley de Faraday-Henry en forma diferencial en el dominio del tiempo a la ley de Faraday-Henry en forma fasorial. Como en la ley de Faraday-Henry, en el dominio del tiempo aparece el vector intensidad del campo eléctrico y el vector inducción magnética, vamos a considerar que esas dos magnitudes no varían de cualquier forma en el tiempo. Vamos a considerar que varían armónicamente en el tiempo. Si varían armónicamente en el tiempo, entonces se puede separar la parte de esas magnitudes que depende de las coordenadas de la parte que depende del tiempo, como vemos a continuación. Introduciendo estas dos últimas expresiones en la ley de Faraday-Henry en el dominio del tiempo, se obtiene el siguiente resultado. Ahora debemos recordar que la derivada del vector inducción magnética con respecto al tiempo viene dada por esta expresión. Por lo tanto, la ley de Faraday-Henry se nos transforma un poquito ahora y queda de la siguiente manera. Ahora se debe observar que el operador rotor solamente actúa sobre las coordenadas. Por lo tanto, la magnitud E a la J omega T, que depende del tiempo, puede sacarse fuera del operador, obteniéndose el siguiente resultado. Y si ahora se pasa dividiendo E a la J omega T de un miembro a otro, se cancelan y se obtiene la forma fasorial de la ley de Faraday-Henry, que como se puede ver no depende del tiempo. Ya se mencionó al inicio que las ecuaciones de Maxwell no son perfectamente simétricas, porque si bien existen cargas eléctricas aisladas, no existen cargas magnéticas aisladas en la naturaleza, al menos al nivel clásico. O sea, no existe monopolo magnético. No obstante, por razones prácticas, en ingeniería resulta conveniente considerar que existen cargas magnéticas aisladas. Si existieran cargas magnéticas aisladas, se puede considerar que existe una densidad de carga magnética, además de que puede existir un vector densidad de corriente magnética. Si eso fuese posible, entonces las ecuaciones fasoriales de Maxwell en forma totalmente simétrica quedarían de la siguiente manera. Y en las ecuaciones materiales de los medios, además de la conductividad eléctrica, en la tercera ecuación, tendríamos una conductividad magnética en la cuarta ecuación. Se debe tener presente que en las ecuaciones materiales de los medios que hemos venido considerando hasta ahora, se ha supuesto un medio
que es el más simple posible. O sea, la permitividad dieléctrica de los medios, la permeabilidad magnética de los medios, la conductividad eléctrica de los medios y la conductividad magnética de los medios, no siempre son tan sencillos. O sea, estas ecuaciones materiales que hemos venido analizando hasta ahora son válidas para un medio específico, para un medio que es lineal, homogéneo, no dispersivo e isótropo. En la práctica ingeniería, sin embargo, es frecuente encontrar medios con características más complicadas. Ahora bien, ¿qué entender por un medio lineal, homogéneo, no dispersivo e isótropo? Para comprenderlo, se analizará primero al medio desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas. O sea, se analizará en un primer momento solamente la primera ecuación material de los medios. Analizando un medio desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas, se dice que un medio es lineal cuando la permitividad dieléctrica del medio no depende de la intensidad del campo eléctrico. Y por tanto será no lineal cuando es una función dependiente de la intensidad del campo eléctrico. Desde el punto de vista de las propiedades dieléctricas del medio, se considera que un medio es homogéneo cuando la permitividad dieléctrica de dicho medio no es función de las coordenadas, digamos por ejemplo coordenadas curvilíneas generales, y se considera que es no homogéneo cuando sí depende de ellas, como en la siguiente expresión. Se considera que un medio es no dispersivo desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas cuando la permitividad del medio no es dependiente de la frecuencia de las oscilaciones del campo. Y se considera que es dispersivo cuando sucede lo contrario. O sea, cuando el vector permitividad dieléctrica del medio es función de la frecuencia. Se considera que el medio es isótropo desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas cuando cada componente del vector desplazamiento eléctrico en la dirección de las coordenadas depende de cada una de las componentes del vector intensidad del campo eléctrico en esas mismas direcciones, como se refleja en las siguientes ecuaciones. Por otro lado, se considera que un medio es anisótropo desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas cuando sucede que cada componente del vector desplazamiento con respecto a las coordenadas depende de las tres componentes del vector intensidad del campo eléctrico, como se muestra en las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden escribir de una forma más compacta, siguiendo lo que se conoce como convenio de Einstein, que podemos representar de la siguiente manera, donde la permitividad eléctrica tiene dos subíndices y se conoce como magnitud física tensorial, o sea, esa es la permitividad dieléctrica tensorial. A modo de ejemplo, de un medio cuya permitividad dieléctrica resulta más complicada que la de un medio homogéneo, lineal, isótropo y no dispersivo, consideremos la ionosfera terrestre. La ionosfera es una de las capas más externas de la atmósfera terrestre. Es un medio cuya parte de los átomos o de las moléculas que lo conforman están ionizados por la absorción de radiación procedente del cosmos y por las colisiones entre sus elementos. En física, un medio con tales características se denomina plasma y se demuestra que los parámetros característicos de este medio son dependientes de la frecuencia de la onda electromagnética que viaja por él, de la intensidad que tengan los campos y de si está o no en presencia de un campo magnético permanente, como por ejemplo puede ser el campo magnético terrestre. En dependencia de las características anteriores, el medio plasmático puede clasificarse como lineal o no lineal, dispersivo o no dispersivo, homogéneo o no homogéneo, isótropo o anisótropo. En dependencia de las características que se le atribuyan a este medio, resulta que las ecuaciones de Maxwell aparecerán más o menos complicadas desde el punto de vista matemático. Así, en ausencia del campo magnético, el plasma resulta que es isótropo, pero si está en presencia de un campo magnético permanente, este pasa a ser anisótropo. Es lo que sucede con la ionosfera. O sea, la ionosfera es un plasma. Al estar inmerso dentro del campo magnético de la Tierra, resulta ser que la ionosfera pasa a ser un medio anisótropo.
En este último caso, la permitividad dieléctrica del plasma resulta ser una magnitud tensorial. A modo de ejemplo, si el campo magnético está a lo largo del eje Z, entonces se demuestra que la permitividad dieléctrica en medio viene dada por la siguiente expresión. Si es así, resulta que la primera ecuación material de los medios ahora aparece de una forma un poco más complicada. Viene dada por la siguiente expresión. Ahora bien, si la primera ecuación material de los medios en la ionosfera es más complicada, resultará a su vez que las ecuaciones de Maxwell para la ionosfera van a resultar más complicadas. A modo de ejemplo, consideremos la ley de Ampère-Maxwell, que para los propósitos que nos interesan ahora, vamos a simplificarlo. O sea, vamos a asumir que no hay densidad de corriente de conducción. Si no hay densidad de corriente de conducción, la ley de Ampère-Maxwell se simplifica y queda como que es el rotor del vector intensidad del campo magnético en forma fasorial es igual a J omega por el vector desplazamiento. Si esa fórmula vectorial se analiza desde el punto de vista de las componentes, las ecuaciones de Maxwell para un medio isótropo quedarían de una forma bastante simple. Por otro lado, si el medio es más complicado, o sea, si no se puede tratar a la permitividad dieléctrica como una magnitud constante, sino como una magnitud tensorial, la ley de Ampère-Maxwell resulta más complicada. Ahora el sistema de ecuaciones escalares para los medios anisótropos resultará de una manera más complicada, como se puede ver a continuación. Este aspecto que hemos estado tratando con respecto a la anisotropía de la ionosfera desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas es importante en la ingeniería, porque puede determinar que una onda de radio, por ejemplo, al viajar por ella, gire su plano de polarización. Por ello se dice que la ionosfera es un medio girótropo, porque gira el plano de polarización de las ondas electromagnéticas que viajan por él. Ahora bien, el análisis que hemos realizado para describir las propiedades del medio desde el punto de vista de sus propiedades dieléctricas puede ser extendido de manera idéntica para comprender la linealidad, la homogeneidad, la isotropía y el carácter dispersivo, pero desde el punto de vista de las propiedades magnéticas, o sea, desde el punto de vista de la permeabilidad magnética del medio. Para ello se toma entonces la ecuación material de los medios que indica que el vector de inducción magnético es igual a la permeabilidad magnética del medio por la intensidad del campo magnético. Entonces, de manera análoga, se puede decir que existen medios no lineales magnéticamente, medios no homogéneos magnéticamente, medios isótropos magnéticamente, pero también puede ser magnéticamente anisótropo, y puede haber un medio dispersivo desde el punto de vista magnético. Todos estos casos, a su vez, no constituyen un lujo matemático, sino que más bien tienen un interés práctico, como podemos analizar en el siguiente ejemplo. En la ingeniería resulta de mucho interés estudiar las propiedades físicas de las ferritas magnéticas. Las ferritas magnéticas se consideran que son medios que poseen las propiedades magnéticas típicas de los materiales ferromagnéticos, pero sus propiedades eléctricas son las típicas de los materiales dieléctricos más sencillos. Estos medios son ampliamente utilizados en la ingeniería de microondas para diseñar diversos dispositivos de mucho interés práctico, como se puede observar en la literatura. En condiciones normales, las ferritas poseen una permeabilidad magnética escalar, pero si se someten a un campo magnético externo, dicha permeabilidad se transforma en un tensor y la ferrita pasa a ser un medio anisótropo. Si el campo magnético se considera orientado a lo largo del eje Z, por ejemplo, se demuestra que la permeabilidad magnética toma un carácter tensorial cuya forma es muy similar a la del plasma que hemos estudiado antes. O sea, resulta que la permeabilidad magnética adquiere una expresión de la siguiente manera. Si la permeabilidad magnética es una magnitud física tensorial, entonces resulta que la segunda ecuación material de los medios que hemos estudiado antes resulta más complicada. Ahora esa ecuación adquiere la siguiente forma matemática.
A su vez, al ser más complicada la segunda ecuación material de los medios, eso tiene un reflejo en la complicación de las ecuaciones de Maxwell, como veremos a continuación. A modo de ejemplo de cómo se complejizan las ecuaciones de Maxwell cuando intentan describir lo que sucede en un medio ferrítico, valoremos la ley de Faraday-Henry, que en forma vectorial, como hemos venido trabajando, tiene el siguiente aspecto, y que también puede expresarse en términos de sus componentes. Tal y como están ilustradas aquí, esa ley es para un medio ferrítico isótropo. Si ese medio ferrítico se pone en presencia de un campo magnético, entonces ya la permeabilidad magnética resulta una magnitud tensorial, y entonces la ley de Faraday-Henry resulta más complicada al observar dicha ley en términos de sus componentes y compararla con las expresiones que tenemos arriba. Se puede observar la diferencia y la complejización de las ecuaciones de Maxwell. También resulta que puede analizarse la linealidad, la homogeneidad, la isotropía y la dispersividad del medio, pero desde el punto de vista de sus propiedades conductoras eléctricas. Para ello, basta con tomar la tercera ecuación material de los medios y considerar que la conductividad eléctrica adopta formas diferentes en dependencia de si el medio es lineal o no lineal, si es homogéneo o no homogéneo, si es conductor isótropo o conductor anisótropo, si es conductor dispersivo o si no es dispersivo. Las definiciones en este caso son totalmente análogas a cuando analizamos estas propiedades, pero desde el punto de vista de la permitividad dieléctrica y de la permeabilidad magnética. El tratamiento es totalmente análogo. Y lo mismo pudiera decirse con relación a la cuarta ecuación material de los medios, considerando que existieran cargas magnéticas aisladas, o sea, desde un punto de vista teórico. A modo de conclusión general del presente video, quisiéramos remarcar una vez más la diferencia esencial que existe entre un curso de electromagnetismo, que forma parte de los cursos de física general, y un curso de física teórica que aborde la teoría del campo electromagnético. En los cursos de electromagnetismo se parte de situaciones concretas. La ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, y empleando un método predominantemente inductivo, se establece al final del curso lo más abstracto, que constituyen las ecuaciones de Maxwell, ya sea en forma integral, en forma diferencial, en forma fasorial. Por otro lado, en los cursos de teoría del campo electromagnético, se parte de las ecuaciones de Maxwell como si ellas ya fueran conocidas, o sea, ellas constituyen los principios a partir de los cuales se debe deducir todo. Por eso el método predominante es deductivo. O sea, se parte de las ecuaciones de Maxwell como la situación más abstracta posible, y entonces, partiendo de esas ecuaciones, se intenta explicar toda la variedad de situaciones concretas posibles por deducción. O sea, siguiendo las características propias de una teoría, se parte de principios y a partir de esos principios, utilizando un método predominantemente deductivo, se explican las diversas situaciones concretas. Por ejemplo, ¿cómo es posible a partir de las ecuaciones de Maxwell explicar la radiación de ondas electromagnéticas? O sea, eso es lo que constituye la teoría de las antenas. ¿Cómo explicar la propagación de ondas electromagnéticas por la ionosfera y por ferrita? ¿Cómo explicar los modos de propagación en guías de ondas metálicas y dieléctricas, por ejemplo, la fibra óptica? Y así sucesivamente. En el próximo video comenzaremos a utilizar este método predominantemente deductivo para, partiendo de las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial, introducir la teoría de los potenciales electrodinámicos.